Ya voy, chicos, no se aburran. Tranqui, tranqui. Ahí más o menos, la idea es esta. A ver. Imagínense que lo que dibujé ahí cuadrado es una pecera, ¿sí? Tenemos una pecera con agua, ¿está bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, tengo una pecera llena de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pecera está llena y tiene una descarga. Esto sería una descarga, ¿está bien? Imagínense un tubito que sale a nivel, o sea, la pecera se llenó al tope del nivel, de manera que si yo le pongo un poco más de agua, ¿qué va a pasar? Se va a salir por ese tubo. Claro, va a salir por este tubo, bien, perfecto. Bueno, entonces, por este tubo, esto simula ser un vaso recolector, ¿está bien? Y ese vaso recolector está puesto arriba a ver si dibujo algo que se entienda. ¿Qué sería esto? Una balanza. Muy bien, bueno, bien. Gracias por haber entendido mi dibujo. Bueno, entonces, tenemos una pecera completa a nivel enrasada, se dice que está enrasada, porque una gota más y se rebalsa. Una pecera enrasada que tiene una descarga hacia un vaso, y ese vaso está apoyado sobre una balanza. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa? La pecera está llena de fluidos, ¿sí? De agua. Pongamos que el fluido es agua. Agua dulce. ¿Sí? Ahora, el agua estaba muy tranquila hasta que a mí se me ocurrió venir y sobre la pecera, voy a subir un poco el tope del llenado. Sobre la pecera a mí se me ocurre meterle algo parecido a un barco. ¿Está bien? Sí, profe. Donde antes había agua, ahora hay un barco. ¿Está bien? Que está ocupando el lugar que ocupaba el agua. ¿Sí? Acá, en este sector, donde antes había agua, ahora hay barco. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, si donde antes había agua, ahora hay barco, quiere decir que el agua que estaba ahí se tuvo que correr. Entonces, ¿qué pasó con el agua acá? Si se tuvo que correr, ¿a dónde va? Al vaso. Al vaso. Al vaso. ¿Por qué? Porque se corre y automáticamente cuando se corre, ¿qué hace en la pileta? Le hace aumentar el nivel, ¿sí? Porque el agua de acá se desplazó, bien, como bien dice,
Arquímedes, el agua desplazada. ¿Desplaza? ¿Eh? ¿Qué me dijeron? Bueno, el agua se desplazó y al desplazarse se fue para los costados, ¿no? Entonces, el nivel se vio obligado a aumentar, porque esto está en un espacio confinado, está dentro de una pecera donde los costados no se mueven y el fondo tampoco. Entonces, ¿cuál es el único camino que le queda al fluido? Elevar el Para nivel. arriba. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces se elevó el nivel, el agua fluyó y el vaso ahora tiene agua. ¿Está bien? Sí, profe. Y la balanza va a indicar una variación en el peso, que yo lo voy a hacer algo más actual, y en vez de una aguja le voy a poner un texto. Voy a poner un valor, cualquiera. Vamos a redondear. Así trabajamos con números que sean sencillos. La balanza va a decir 100 toneladas. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Bien, bueno. Entonces, el agua se desplazó donde había un espacio, donde el barco ocupó el espacio que antes ocupaba el agua se tuvo que correr, se corrió, se desplazó, como estaba enrasada en esta pecera, aumentó el nivel, todo ese nivel que aumentó se fue por el tubito, el tubo llenó el vaso y el vaso hizo mover la balanza y arroja que ahora pesa, obviamente esta es una balanza muy grande, porque fíjense, estamos hablando de 100 toneladas, ¿sí? Entonces, la balanza nos arroja un valor y pudimos pesar el fluido desplazado y, y nos indica en este caso que el peso del fluido desplazado es de 100 toneladas. Ahora miren lo que dice Arquímedes. Voy a hacer así. A ver, deberían estar viendo ahora el AutoCAD y ahora Arquímedes. ¿Estamos bien? Sí, profe, se ve. Sí, sí. Bueno, fíjense lo que dice Arquímedes. Todo cuerpo sumergido, total o parcialmente, en un fluido, recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado por dicho cuerpo. Entonces, si dice que el empuje que recibe un fluido, un objeto sumergido, ¿sí? Un cuerpo sumergido, el empuje que recibe un cuerpo sumergido de abajo hacia arriba es igual al peso del fluido desalojado por dicho cuerpo. Entonces, ¿cuánto va a ser el empuje que está recibiendo nuestro barquito en la pecera? 100 toneladas también. 100 toneladas. ¿Cuántas toneladas en este caso? 100. 100. Porque es un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. El fluido desalojado pesa 100 toneladas, entonces el empuje que va a recibir es de 100 toneladas. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, bien, profe. Bien, bueno, eso es lo que dijo Arquímedes. ¿Está bien? Entonces, está ejerciendo un empuje de abajo hacia arriba de 100 toneladas. Si el barco está flotando, quiere decir que acá hay dos fuerzas
¿sí? Que se igualan, porque están en equilibrio, el barco está en equilibrio si está flotando. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que se igualan? La fuerza peso, el peso del barco, a ver si lo puedo pintar de rojo, esto sí se ve. Peso y empuje, ¿sería? Exacto, el peso del barco y el empuje. Qué linda flecha me quedó. Bueno. Tengo dos fuerzas. Una peso, vamos a ponerle P. Fuerza peso. Y de abajo tenemos la fuerza empuje. Entonces, si el barco flota, el peso es igual al empuje. ¿Sí? Entonces, fíjense este detalle. Este detalle. El barco en este caso está flotando. Y la fuerza empuje, sabemos, porque pudimos recolectar ese fluido, y la balanza nos arrojó que el peso que recolectamos en ese vaso es de 100 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Y acá en este caso el barco está flotando, o sea que la fuerza peso y empuje son iguales. ¿Cuánto pesa el barco? 100 toneladas. 100 toneladas. 100 toneladas, muy bien. Esto que acabamos de hacer es expresar el principio de Arquímedes, pero bueno, pensándolo, ¿está bien? Ustedes fíjense ahora vamos a ir al otro. Alguna vez, bueno, la realidad es que no hay balanzas para barcos, ¿sí? Los barcos no se pesan en balanza salvo que sean embarcaciones pequeñas, esas se levantan con una grúa y la misma grúa tiene un dinamómetro para poder medir la fuerza que está ejerciendo esa grúa y de esa manera se puede pesar esa embarcación, pero son embarcaciones pequeñas. Ahora, barcos de grandes dimensiones no se levantan con grúas y no se ponen en balanza. Entonces, la manera de poder medir el peso es simplemente utilizando la geometría y los cálculos. ¿Sí? Los cálculos de ¿qué calculamos nosotros? En vez de un peso, calculamos el volumen que se desplazó. Por ejemplo, yo les voy a dar una idea para que tengan. Sabemos que el agua dulce, tiene un peso de 1 tonelada por metro cúbico. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Esa es profe. la- ¿Cómo? Esa es la densidad del agua dulce. Y el agua salada, ¿por qué hacemos hincapié en el agua salada? Y porque la mayoría del océano es agua salada. Exacto. Porque tiene otra densidad. Bien, tiene otra densidad y porque los barcos, la mayoría de los que hacen, bueno, los que hacen navegación internacional, van por agua salada. Navegan por agua salada. Entonces, el agua salada tiene otra densidad y es un poquito más pesada, ¿sí? Y una densidad de 1,025 toneladas por metro cúbico.
¿Está bien? Entonces, Bien, profe. Profe, pero lo salada, ¿qué es el agua? ¿No ayuda a que floten más las cosas? O sea, su nivel de salinidad. bien, te me estás adelantando a... Perdón. No, no, que perdón. Muy bien, estás despierto. Me gusta que participen así. Bien. El agua salada es más pesada, ¿sí? Y como bien dice su compañero, el agua salada le vamos a poner un color verde, ¿ven? Para identificar. Esto no se me ocurre a mí, normalmente cuando hablamos de circuito de agua salada a bordo van a estar pintados de color verde, y cuando hablamos de circuito de agua dulce están de color celeste. Entonces ya les vamos poniendo los colores para que de a poco vayan incorporándolo, ¿sí? Bien, entonces, tenemos estos dos casos, ¿sí? El caso que sumergimos el barco, que ya sabemos cuánto pesa el barco. ¿Cuánto pesa? 100 toneladas. 100 toneladas. Y como el agua, la densidad del agua es por cada metro cúbico 1 tonelada, para sacar 100 toneladas de agua, ¿sí? ¿Cuántos metros cúbicos tenemos? ¿100? 100 metros cúbicos. 100. Porque un metro cúbico pesa 1 tonelada. O para un peso de 1 tonelada precisamos 1 metro cúbico. Para 100 toneladas precisamos 100 metros cúbicos. ¿Sí? Esa es una regla del agua dulce. ¿Sí? Tiene esa característica. La densidad es 1 a 1. ¿Sí? 1 litro es 1 kilo. 1000 litros son 1000 kilos. ¿Está bien? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros y 1 tonelada equivale a 1000 kilos. Entonces, 1 tonelada de agua dulce ocupa un volumen de 1000 litros o 1 metro cúbico. 1 tonelada de agua salada, perdón, vamos al revés. 1 metro cúbico de agua salada pesa más de 1 tonelada, pesa un poquito más, pesa 1025 kilos. ¿Sí? O 1,025 toneladas. Entonces, quiere decir que 1 tonelada, para llegar a 1 tonelada, vamos a necesitar un poco menos de 1000 litros. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos este barco, lo sumergimos en agua dulce, lo pusimos flotando en agua dulce, y la balanza nos arrojó que recolectó 100 toneladas de agua dulce. Si hacemos lo mismo, pero en vez de agua dulce, juntamos agua salada, llenamos esa pecera grande, esa pileta de agua salada, ¿qué va a pasar con la balanza? ¿Qué pesos nos va a arrojar? El barco está flotando. 102,5 puede ser. Un peso menor. Claro, un peso menor sería, ¿no? Un peso menor. Bien. Bueno, no me alegra verlos confundidos, pero no. Vamos ahora a fijar un concepto. Acuérdense esto. Si el objeto está flotando, en este caso, si el barco está flotando, el peso es igual al empuje. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, el peso es igual al empuje. Como el peso es igual al empuje, sabemos que cuando sumergimos el barco, desplazó, o sea, corrió un volumen de agua que estaba acá, que ahora vino a parar a este vaso recolector, y ese vaso lo pesamos y nos dio 100 toneladas. Y como el buque está en equilibrio, el peso, acuérdenme que admito a Ramiro, el peso, ¿sí? Y el empuje son iguales, porque está en equilibrio. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, ya sabemos que este barco, este que está acá, pesa 100 toneladas. Ya lo sabemos, porque lo hicimos acá.
Pesa 100, ¿está bien? Este mismo barco lo saco. Este mismo barco lo saco y lo llevo a la otra pecera. De acá lo mando hacia acá. El barco sigue pesando 100 toneladas, pero desplaza un menor volumen de agua. Bien, el barco sigue pesando 100 toneladas. Sigue pesando 100. ¿Sí? Pesa 100 toneladas. Entonces, sabemos que peso es igual a empuje. Porque es una condición de Arquímedes. Y aparte una condición física. Si está flotando, quiere decir que las cargas están equilibradas. Que las fuerzas están equilibradas. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Peso es igual a empuje. ¿El peso cuánto era? 100 toneladas. Toneladas. Bien. ¿El empuje de cuánto va a ser? 100 toneladas. 100 toneladas. La balanza me está diciendo cuánto es el peso del fluido desalojado. ¿Está bien? Sí, sí. Todo profe. sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Si el empuje es de 100 toneladas, porque sabemos que está flotando y conocemos el peso del barco, ¿sí? Y sabemos que el empuje es de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, ¿cuánto va a indicar la balanza? 100 toneladas. 100 toneladas. Pero tenemos agua salada. ¿Qué pasó? El volumen de agua salada va a ser menor que el de agua dulce. Muy bien, Lucas. Muy bien. Eso es lo que pasó. Que necesitamos menos agua para llegar al mismo peso. ¿Sí? Entonces, ¿en qué redunda eso? Que si nosotros necesitamos menos agua para llegar al mismo peso, quiere decir que el barco vamos a hacer, fíjense que están los dos al mismo nivel acá, ¿sí? Quiere decir que el barco en esta ocasión, cuando yo lo sumerjo en agua salada, como necesito menos volumen para llegar al mismo peso, ¿qué nos va a pasar? ¿La fuerza de empuje va a ser mayor o estoy diciendo una pavada? Va a estar un poco menos sumergido. La fuerza de empuje es igual, pero necesitamos menos fluido para llegar al mismo empuje, ¿sí? ¿Por qué? Porque este fluido pesa más. Entonces, como necesitamos menos volumen, lo que pasa es lo siguiente. Va a flotar más arriba. Claro, Línea de flotación. el barco se hunde menos. ¿Sí? Sí, profe. El barco flota más que la otra condición. ¿Sí? Esto es algo normal y que pasa. Por ejemplo, esta situación se da mucho en el Río de la Plata. El barco viene navegando de donde sea, ¿sí? Y cuando ingresa al Río de la Plata, que cambia la condición que cambia la densidad del agua, el buque pasa a tener una inmersión mayor a la que traía. ¿Está bien? Entonces se hunde más con respecto al calado que tenía, o sea, cambia el calado, aumenta su calado con respecto al calado que traía en el mar. ¿Sí? Y a la inversa, si es al revés, el circuito pasa exactamente al revés. Si el barco, supónganse que cargó, hablo de un cerealero, ¿no? Porque es lo que normalmente pasa. Un buque cerealero que va al puerto de San Lorenzo, por ejemplo, que está en el río Paraná, navega en agua dulce con una sobreinmersión, ¿sí? Está más hundido de lo que realmente va a estar cuando
ingrese al mar. ¿Sí? Entonces, se hunde más hasta que empieza a navegar por el agua salada y en ese momento el barco disminuye su calado. ¿Sí? Y fíjense que estamos hablando de un barco que pesa lo mismo, está cargado, igualmente cargado desde que sale hasta que agarra el mar, salvo el consumible que puedan llegar a haber tenido consumo de combustible, por ejemplo, pero después, en condiciones normales, no varía su peso. ¿Me siguieron? Sí, profe, Sí, se profe. entendió. Bien. Hay un ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado hablar del Mar Muerto. Sí, sí. Sí. Bien. Sí. En el Mar Muerto, normalmente, creo que ahora no me acuerdo bien, creo que el agua es 6 veces más salada que el océano. ¿Sí? Entonces, se dice que, se dice no, está demostrado que uno en el Mar Muerto flota mucho más, es famosa, son famosas las playas del Mar Muerto, porque uno flota, la gente flota casi sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque necesitas desplazar mucho menos volumen de agua para poder flotar, porque el agua es más pesada. ¿Sí? El Mar Muerto es conocido por esa razón. Aparte de que es recontrasalado, ¿no? Pero una de las condiciones que tiene el ser recontrasalado es que se flota mucho más fácil. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, entonces, si entendieron, sigamos avanzando. Bueno, ¿cómo determinamos? Algo que no les terminé de contar. ¿Cómo nosotros determinamos cuál es el volumen que desplazamos? ¿Sí? Porque lo podemos sacar. Por ejemplo, Podrías dividir el peso del buque sobre la densidad del agua, ¿no? exacto. Ahora lo vamos a calcular más o menos. Bueno, entienden que esto es un cubo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Esta sería la figura de un cubo. Bien. En un cubo, ¿cómo saco el volumen? Base por altura. ¿Y qué más? Base por altura tengo área. Metro Lado por metro lado por altura. Bien, es este lado, por este lado, por la altura. Sí, así. Bien. Para que lo puedan sacar más rápido, o sea, para que lo memoricen de una manera más certera, es base por altura, yo obtengo el área. ¿Sí? Si hago base por altura, ¿está bien? ¿El área cuál sería? Supónganse, puede ser, o hablo del área del costado, el área de este otro costado o el área del techo. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora, supónganse que yo calculo este área. Y ese área la multiplico por el largo del ancho, por decirlo así. ¿Sí? El área en este caso es base por altura. Si la multiplico por la longitud del ancho, voy a obtener el volumen completo de este cubo. ¿Ah? Sí, sí, profe. Bien. Ahora, si a este cubo, por ejemplo,
alguna especie de proa. ¿Sí? Horrible, pero bueno, supónganse que es una proa de un barco. Una especie de proa y una popa, la cuestión ya se complica. ¿Van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, la figura de una embarcación es compleja, ¿sí? No tan sencilla de calcular con geometría básica, pero que por suerte es calculable, ¿sí? ¿Qué se utiliza? La base de todos estos cálculos que ya están simplificados, vamos un poco más atrás, que son las integrales. No sé si están viendo integrales, cálculo integral. No, estamos en derivadas recién. Estamos en Bueno, derivadas. ya van a ver integrales y van a saber que a partir de una integral de un área puedo calcular un volumen. Pero lo que sí quiero que sepan, o sea, después van a avanzar con esto, van a entender bien el concepto, o sea, el concepto no, van a entender bien cómo se hace, pero yo quiero que se lleven el concepto, que se puede calcular el peso del buque calculando el agua, el volumen de agua que se desplazó. ¿Sí? ¿Y cómo calculo el volumen? Calculando cuál es la porción de barco que está ocupando ese lugar donde antes estaba el agua. ¿Sí? Acá hay un pedazo de barco que está ocupando el lugar donde antes había agua. ¿Está bien? ¿Eso lo cierran? ¿Entienden? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo calculo cuál es el volumen sumergido de ese barco, tengo el volumen de agua desplazada. ¿Sí? Eso se puede calcular, y si el volumen del barco, que el volumen se mide, es una unidad de volumen, se mide en metros cúbicos, el volumen del barco lo multiplico por la densidad del agua desplazada, ahora vamos a ver, puedo obtener cuál es el peso del agua desplazada. Y como peso es igual a empuje, puedo obtener el peso de ¿qué? Del De barco. todo el barco. El barco. Muy bien, el peso del barco. Eso lo obtengo porque yo obtengo cuánto es el volumen de agua desplazada, y depende del agua que se haya desplazado, obtengo el peso, y con el peso del agua obtengo el peso del barco. Por esa razón es que no hay balanza para barcos, ¿sí? Sino que podemos obtener su desplazamiento, o sea, su peso, relacionándolo con el volumen de agua desplazada. Esto lo inventó Arquímedes hace, no sé, hace unos cuantos años, ya ni me acuerdo cuándo fue. Lo leo todos los años, pero me lo olvido. Pero sí, sepan que hace muchísimo tiempo encontró la razón por la cual un objeto flota. ¿Sí? Entonces, como ven acá, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado por dicho cuerpo. Abreviado o en fórmula, si lo queremos escribir, decimos que estamos viendo que el empuje de abajo hacia arriba es igual al desplazamiento, ¿sí? Al desplazamiento de agua. ¿Tá? Y el desplazamiento de agua es igual al volumen de carena, es ese operador nabla que ustedes ven que parece una B con una tapita arriba, bueno, ese es el nabla, por delta. Desplazamiento se simboliza con la palabra delta, con la letra delta, perdón, del alfabeto griego, y volumen con la letra nabla. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento es igual al volumen por... perdón, acá estoy diciendo cualquier cosa, perdónenme. Acá me convirtió la letra. Vamos a este. El desplazamiento es igual al volumen de carena por la densidad. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, el desplazamiento de agua corresponde al volumen de líquido desplazado, que lo conocemos como volumen de carena. ¿Se acuerdan? El volumen de carena. Sí. ¿A qué correspondía? La hora viva. La obra viva, muy bien. O todo el volumen del casco que está bajo el nivel de flotación. ¿Sí? El casco sumergido. Entonces, el volumen de líquido desplazado, que se denomina volumen de carena, por
el peso específico del fluido desalojado, ahora vamos a ver la diferencia que hay entre peso específico y densidad, ¿sí? Por el peso específico del fluido desalojado nos da el desplazamiento en el caso de un objeto o en el caso de los navales de un barco, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre peso específico y densidad? ¿Saben? No. Bueno, No. el peso específico es la manera correcta de calcular el peso de un barco, ¿sí? Cuando hablamos de peso específico estamos hablando de una fuerza, o sea, estaríamos midiendo el desplazamiento de un barco en newtons, ¿sí? No sé si vieron en física la diferencia entre fuerza y masa. Sí, sí, sí. Bien, la diferencia entre fuerza y masa es, la masa se mide en kilos y el peso se mide, y la fuerza, perdón, la masa o el peso, que es una fuerza, se mide en newtons. ¿Qué diferencia tiene? O sea, cuando hablamos de masa, hablamos principalmente de la masa, vale la redundancia, y cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de la masa multiplicada por la aceleración, en este caso de la gravedad, que en el planeta Tierra es de 9,81 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, y el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, m por g. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando hablamos de peso, ¿sí? Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos kilos pesan? ¿Cuál es el peso de ustedes? Esa es la pregunta correcta. ¿Cuánto pesan ustedes? Cualquiera, un valor, dígame, no hace falta. No sé, por ejemplo, 70, 80 kilos. 70 kilos. 53 kilos. Bien. Me están hablando en kilos. ¿Se están dando cuenta? Sí. Es la masa esa. Estamos hablando siempre de masa. El uso y costumbre que tenemos Está nos mal. hace hablar en masa y no en fuerza, ¿sí? Si yo le pregunto a usted cuánto pesa en newtons, ¿sí? Van a tener que hacer un cálculo mental, no la van a tener tan fresco, ¿sí? Van a tener que, a ver, yo peso tantos kilos, entonces equivalen a tantos newtons, pero no tienen el peso en newtons. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, ahora, en los barcos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos del peso de un barco, rara vez nos expresamos en newtons, lo decimos en toneladas, que toneladas es una unidad de masa, ¿sí? Una tonelada equivale a 1000 kilos. Entonces, esto que ven acá, que hablamos del peso específico del fluido desalojado, está escrito así porque es la manera políticamente correcta de expresarlo, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a referir al desplazamiento de un barco, o sea, al peso de un barco expresado en toneladas, y en toneladas, en vez del peso específico del fluido, vamos a hablar de densidad. ¿Está bien? Que es la diferencia que tenemos entre peso específico y densidad, es que uno referencia la fuerza por unidad de volumen, y cuando hablamos de densidad, referenciamos la masa por unidad de volumen, que es la que vamos a usar. ¿Me siguieron? ¿Los mareé? ¿No los mareé? No sé cómo lo engancharon. No, se entendió, profe. Bien, genial. Bueno, condición básica de equilibrio del buque. Esta ya la vimos hace un ratito, pero la condición básica para que un buque esté en equilibrio es que el peso sea igual al empuje. ¿Sí? Peso igual empuje. En esa condición, el buque flota. ¿Está bien? Sí, profe. Y el peso, si cambiamos la condición y el peso es mayor que el empuje, ¿qué pasa? Se hunde. Se hunde, se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso, la fuerza peso va a ser mayor Al empuje que tiene, entonces. ¿eh? Claro, va a ser mayor el peso al empuje y por eso se va a hundir.
claro, le va a ganar, esta fuerza va a ser mucho mayor que esta otra, entonces el buque se va hacia el fondo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora, la otra pregunta. Peso es igual a empuje, el buque flota. Peso es mayor a empuje, el buque se hunde. Peso menor a empuje, ¿qué pasa? Flota más. Flota más. Es como, tendría Muy más en la bien, profesión. muy bien. La verdad que creo que es mejor para este ¿Y cómo puede tema. ser el empuje mayor que ¿Eh? ¿Cómo puede ser el empuje mayor? Se me corta, Federico. A ver, otra vez. Pregunta cómo puede ser mayor el empuje que el peso. Bien. ¿Cómo puede ser mayor el empuje que el peso? Bien. Ahora les voy a mostrar. Alguna vez han dicho que si el empuje es mayor que el peso, el buque vuela. Así que bueno, estoy re contento que acá dijeron enseguida, el buque flota más. Bien, fíjense esta condición, el buque navega, ¿sí? Acá estamos analizándolo estáticamente, o sea que está quieto, ¿sí? La situación de buque quieto. Para un buque navega, ¿está bien? Cuando navega, está sometido a esfuerzos dinámicos, ¿sí? O sea, tiene una inercia el buque. Viene con inercia, se hunde, después sale a flote, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Se va moviendo. Entonces, en alguna condición, el buque se hunde más. Si esta es la condición de equilibrio, el buque por un esfuerzo dinámico, porque viene con inercia, porque pasó una ola y de golpe siguió, queda en esta condición, ¿sí? Donde se hunde más de lo que tendría que estar. ¿Y por qué se hundió más de lo que tendría que estar? Porque por una acción dinámica, o sea, por una acción que venía con una cierta velocidad, se hundió más. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en este caso? Se hunde más, la fuerza de empuje toma preponderancia sobre la del peso, ¿sí? Pasa a ser mayor. ¿Y qué va a pasar con el barco? Va a pegar como un saltito. No, va a ir Claro, hacia vuelve a su arriba con estado mucha inicial. fuerza, ¿sí? Va a ir hacia arriba con fuerza. Entonces, cuando va hacia arriba con fuerza, después sale, sigue con la inercia, ¿sí? Sigue con la inercia y ahora pasa a la inversa. Ahora el empuje es menor que el peso, ¿sí? Disminuye el volumen de carena, digamos. Claro, disminuye el volumen de carena, pero disminuyó a tal manera que ahora el empuje es menor que el peso. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Te va a hundir más? Se va a hundir y va a ir así, que sale, que se hunde, que sale, que se hunde, hasta que la fricción del agua lo va frenando y se estabiliza. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, se Sí, entendió. profe. Bien. Profe, Esto sucede. en el caso de que yo le quiera sumar carga al barco, tendría que modificar la forma, ¿no? No, fíjense lo que va a pasar. Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Tengo el barco acá, está flotando. ¿Está bien? Ahora, de golpe, supónganse que es un buque pesquero. Está flotando en el medio del mar, de golpe le tira la red. Vamos a hacer una... a ver.
Pónganse que este es el barco. ¿Sí? Acá va a tener castillo de proa. Y el casillaje, ¿está bien? La timonera. Entonces, en esta zona lo cargaron, ¿sí? O directamente la bodega la empiezan a llenar, porque pescó, es un barco pesquero, pescó, y empiezan a completar la bodega. ¿Ah? Sí, profe. A la bodega y la llenan. Completa la bodega. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso del barco ahora? ¿Va a aumentar? Aumenta. Aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tiene toda esta carga. ¿Está? Entonces, vamos a tener que aumentarlo. Aumentó, porque ahora cargó, llenó la bodega, y ahora el buque pesa más, está más pesado. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el buque está más pesado. Entonces, si está más pesado, el empuje tiene que ser igual al peso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. El empuje tiene que ser igual al peso. Vamos a hacer más o menos igual. Anda por acá. Y si el empuje es igual al peso, ¿qué tiene que pasar con el barco para que haya más empuje? Debe sumergir más volumen. Debe sumergir más volumen. Entonces, si tiene que sumergir más volumen, ahora va a estar en esta condición. ¿Sí? Fíjense cómo estaba inicialmente y cómo está ahora. Está cargado. Se hundió el barco, ¿sí? Se sumergió, aumentó su calado. Aumentó su calado, obviamente, si aumentó el calado, desplazó más fluido. Y si desplazó más fluido, quiere decir que el volumen de fluido desplazado es mayor. ¿Está bien? Sí, profe. Y esa es la manera en la que responde un objeto, o una embarcación en este caso, para, ante un aumento de desplazamiento, ¿cómo responde? Fíjense, todo esto es física, nada más. La manera de responder es aumentar el volumen para que el empuje, que tiene que ser igual al peso, ¿sí? Para que el empuje sea igual al peso y esa embarcación se mantenga en equilibrio, o sea, se mantenga flotando. Ahora, fíjense qué pasa. Si la carga es mucha, ahí lo cargué de más, ¿no? Aumenté el peso. ¿Qué pasó ahora? Aumenté la carga. ¿Qué pasa con el peso? Es más. Aumenta muchísimo. Es mayor al volumen que puede desplazar la carena del barco. Claro, ahora aumentó mucho más el peso. Le puse un montón. Entonces, ¿el barco cómo responde? Necesita más fluido para contrarrestar el desplazamiento. ¿Sí? Pero resulta que se me terminó el barco para desplazar más. Ya no desplazo más agua porque no hay más barco. Claro. Ahora ¿Sí? es sumergible. Si en ese Exacto. caso yo aumentara la eslora del barco, ¿podría seguir flotando? Sí, el problema es que si ya tengo el barco construido y estoy en el medio del mar, no tengo mucha chance de aumentar. ¿Sí? Sí, sí. Bien.
Entonces, ahí estaríamos en una condición, fíjense, acá estaríamos en la condición máxima, ¿está bien? Porque una vez que se supera, en realidad no es esa, voy a mostrar. La máxima condición de carga más o menos estaría a nivel de cubierta, porque lo que tenemos arriba es la borda. Estaríamos por acá, porque esto es la borda, en realidad no ejerce empuje, ¿sí? Entonces, para esta condición ya el barco estaría en máxima inmersión y donde lo pasamos se terminó el barco. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esa es la manera en la que responde el principio de Arquímedes en una embarcación. Y vamos ahora, la primera condición de equilibrio para que un barco flote nos dice que el peso tiene que ser igual al empuje. Si el peso es mayor al empuje, el buque se hunde, y si el peso es menor al empuje, el buque se emerge, empieza a jalar menos, ¿sí? Hasta que las condiciones igualen. ¿Está bien? Nunca vas a ir volando el barco. Bueno, algo especial, o sea, una consideración a tener, porque siempre acá estoy hablando como que el barco flota, ¿está bien? Ahora, un objeto que está sumergido en el fondo, ¿sí? Recibe un empuje, el empuje que recibe es igual al volumen del fluido desalojado, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a este, porque el otro ya le hice mucho dibujo. Si el barco, estuviera hundido, ¿sí? El empuje que va a recibir es el equivalente al fluido desplazado por este barco, ¿está bien? Sí, profe. Al fluido que se desplazó por estar el barco ahí. Ahora, no quiere decir el peso que tenga el barco encima sea mayor o menor. O sea, si está en el fondo, quiere decir que el peso es mayor. Entonces, de esta manera yo no puedo determinar, no tengo forma de determinar cuánto está pesando el barco, porque la condición de equilibrio está rota, el peso es mayor al empuje. ¿Cuánto más pesado es? No lo sé. Lo que yo puedo determinar acá es cuánto desplaza ese barco a inmersión máxima, que bueno, la inmersión máxima en este caso es todo, está en el fondo. Ahí lo único que estaría desplazando agua es la chapa del barco nomás. Y si está hundido, depende, supongamos que se hundió y no entró agua dentro del barco, ¿sí? Una condición rara, pero supongamos un submarino, ¿sí? Estaría, si no entró agua dentro del barco, estaría desplazando el volumen, ¿sí? Completo, con los espacios internos rellenos de aire. Es como si sumergieras un globo. ¿Está bien? Claro. Sí, sí. Ahora, si está hundido y entró agua en todos sus compartimentos, están todos sus habitáculos inundados, es como decís vos, el desplazamiento lo está ejerciendo solamente la chapa. Se está considerando la chapa y el espesor de chapa. Ese es el volumen que está, el empuje que está recibiendo por el agua desplazada, por el volumen de la chapa del barco, nada más. ¿Qué es lo que suele pasar cuando un barco está en el fondo? ¿Sí? Muy raro que se mantenga en una condición de estanco. Ya la misma presión hace que los compartimentos comiencen a inundar. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, tómense unos 5 minutos, traten de hacerlo y después volvemos y nos tiran los resultados. Acá dice, esto es clarísimo, vamos con el 1 y el 2, después vamos con otros dos más. Dice, determinar el empuje que recibe una esfera, ¿sí? Una esfera, una pelota, de 2 metros de diámetro, ojo, no confundan radio con diámetro. Una esfera de 2 metros de diámetro totalmente sumergida en agua de mar.
está hundida en el mar. ¿Sí? O sea, estamos hablando, cuando decimos que está hundida en el mar, nos estamos refiriendo, estamos entendiendo que la densidad del agua de mar, que igual está escrita ahí abajo, es de 1,025 toneladas por metro cúbico. Y el volumen de la esfera se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula, que es, el volumen de la esfera es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿sí? 4 pi por el radio al cubo sobre 3, 4 tercios pi por radio al cubo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que determinar el empuje que recibe una esfera que está sumergida. Entonces, ¿cómo determinábamos? El empuje era el volumen de la esfera por la densidad del líquido desplazado, ¿sí? Entonces, traten de hacerlo y bueno, ahora lo vemos. ¿Les parece? Todo junto. ¿Está bien? Les dejo acá la fórmula. ¿Se animan? Sí, profe. Bien, vamos. ¿Alguno copió? ¿Cómo? Que si podés poner los ejercicios, profe, así los copiamos. Ah, perdón, sí. Les quise poner la fórmula y me olvidé de los ejercicios. Ahí está. ¿Cómo era la fórmula del empuje? Era el empuje es igual al volumen de carena por la densidad del líquido. En el caso de la esfera, que está toda hundida, va a ser igual al volumen total de la esfera, ¿no? Porque sería todo el volumen de carena. ¿Todo efecto de café regular? ¿Cómo fue? Está pidiendo las preguntas.
¿Cómo vienen? Recién Ale me pidieron las fórmulas. Sí, escuché algo. Fui a preparar el mate porque tengo la garganta seca ya. ¿Pudiste darle las fórmulas? Sí. Sí, sí. Pude resolver, pero no sé si también. No importa, no importa. Lo importante es que lo hagan y hagan el intento. Si se equivocan, bueno, para eso estamos. ¿Sí? Vayan cargando, vayan tirando los números que les dan, si quieren, en el chat. ¿Puede repetir las fórmulas, profe? ¿Sí? Bueno, salimos. Sabemos que si está a flote, peso es igual a empuje. En este caso, peso no es igual a empuje, porque sabemos que la esfera está totalmente sumergida en agua de mar. Y el empuje equivalía, o es equivalente a, o mejor dicho, no es equivalente, se determina de acuerdo a que el empuje es el volumen de carena. ¿Cómo calculamos el volumen? ¿Cómo calculamos el empuje? Bueno, corresponde al volumen de agua desplazada, ¿sí?, por la densidad del agua. ¿Está bien? Entonces, de esa manera podemos calcular el peso de agua desplazada. Y acuérdense que el empuje es equivalente al peso del agua desplazada. ¿Y cómo calculamos ese desplazamiento? El desplazamiento del agua es el volumen de agua que se desplazó porque ahora está siendo ocupado por la esfera. Entonces, si calculamos el volumen de la esfera, vamos a tener el peso del agua desplazada. Entonces, el volumen de la esfera es igual al agua desplazada por la densidad del agua, nos va a dar el empuje. Es lo mismo si te da 4,28 toneladas y 4,29, ¿no? Sí, 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 eso son cuestión de decimales. ¿Qué pasó? ¿Le cambiaste cosas, receptor o algo? Estaba acá adentro, pero el que lo conecta no. Bueno. No, ayer a Matías no lo andaba. Fíjense que en el 2 está pidiendo el volumen que debe emerger. Y la fórmula con la que están resolviendo les está dando el volumen de carena. Entonces tienen que hacer una vueltita más de tuerca para averiguar el volumen que no se encuentra sumergido. Entonces, ¿cuál resultado estaría bien? Porque ahí en el chat están poniendo que 2,43 es la respuesta correcta.
y 2,43 es el volumen de carena. Y el enunciado les pide el volumen que debe emerger. ¿Bien? No el volumen sumergido. Ale, estás muteado. No, decía, gracias Mauro. Decía que lo que tienen que calcular es el volumen que emerge, o sea, el volumen que está afuera del agua, ¿sí? Y el volumen que están calculando ustedes es el volumen sumergido. Entonces, fíjense que tienen que hacer una resta, ¿sí? Hay una relación entre el volumen total de la esfera, el volumen sumergido y el volumen que emerge. A ver, vamos a hacer los ejercicios. Bueno, chicos, tenemos así. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, deberían ver un Excel y el PowerPoint. Sí, profe. Bueno, esto tenemos que verlo de esta manera. Tenemos el ejercicio 1, vamos por el 1. En el 1 sabemos que es una esfera, ¿sí? De 2 metros de diámetro totalmente sumergida en agua de mar. Imagínense una esfera, ¿sí? Que está sumergida, o sea, la línea de flotación estaría por acá arriba. No sé si lo ven eso. Bueno, está sumergida. Y por acá tenemos el fondo. Está apoyada en el fondo. ¿Ah? Sí, profe. Bueno, ese fondo le está haciendo un esfuerzo de abajo hacia arriba. Una fuerza de abajo hacia arriba. ¿Esa fuerza cuánto vale? Tenemos que el volumen de la esfera
volumen de la esfera es igual a 4 por 3,14, que es pi, por el radio al cubo. En este caso el radio es 1 metro, ¿está bien? Entonces, 1 al cubo va a ser 1, ¿está bien? ¿Siguen? Sí, sí. Todo esto dividido 3. Entonces el volumen de la esfera va a ser 4,18 metros cúbicos. Nosotros sabemos que el empuje es igual al volumen de carena por la densidad, que le voy a poner acá D minúscula. ¿Sí? Y la densidad es igual para el agua salada 1.025 toneladas sobre metro cúbico. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el empuje que va a recibir esa esfera es el volumen de carena de la esfera por la densidad. Y fíjense que metro cúbico por tonelada dividido a metro cúbico nos va a dar el resultado en tonelada. Ese es el resultado del empuje que recibe la esfera estando sumergida en agua de mar. ¿Sí? A los que le dio distinto, ¿entienden dónde está el error? ¿Escuchan? Sí, sí. Bien. Bueno, lo importante es, no importa si se hayan equivocado, sino que sepan ahora entender de dónde sale el resultado. Bueno, seguimos avanzando, vamos con el 2. Dale. Bien. Bueno, acá hacemos una pregunta conceptual. Fíjense, el empuje que recibe la totalidad de la esfera es 4,3 toneladas aproximadamente. ¿Está bien? Yo lo voy a, para simplificar. Para simplificar le voy a poner 4, le voy a sacar un decimal más, así lo pensamos más sencillo. ¿Está bien? El empuje es 4,3 toneladas. Total, toda la esfera. ¿Está? Sí, profe. Bien. Ahora, si el total de la esfera es 4,3, si está la mitad de la esfera a flote, ¿qué empuje va a tener? Y se divide eso por 2, ¿no? Sí. ¿Cuál sería entonces? 2,15. Sí, este dividido 2 va a dar 2,15. ¿Está bien? Bien, ¿a qué viene esto? Que si la esfera flotara por la mitad estaría recibiendo un empuje de 2,15. ¿Sí? Ahora me dice que la esfera del ejercicio anterior flota, ¿sí? Porque está flotando en la superficie del mar, dice que está flotando, pero pesa 2,5 toneladas. ¿Sí? 2,5 toneladas. Por lo tanto,
yo les hago esta pregunta. ¿Dónde va a estar la línea de flotación más o menos en el dibujo? ¿De acá para abajo, de acá para arriba? Para arriba. Para arriba. Para arriba. ¿Sí? ¿Por qué para arriba? Y porque si la mitad es 2,15 y pesa 2,5, es más pesada de lo que el empuje. Bien, eso es lo que a mí me interesa. Primero, siempre hagan esto en la vida, en cualquier trabajo que hagan en matemática, siempre ustedes tomen una idea, aunque no vayan al punto exacto, analicen la situación de decir, bueno, el resultado más o menos me tiene que dar por acá. ¿Sí? Entonces, antes de hacer un cálculo, van a la lógica, dicen, bueno, si el empuje que me hace a la mitad de la esfera es 2,15, bueno, y pesa 2,5, quiere decir que a la mitad no me alcanza, tiene que estar un poco más sumergido. Eso que hicieron recién siempre es una análisis que tienen que hacer para ver por dónde van a andar. ¿Sí? Así que bueno, ya sabemos que va a pesar de la mitad para arriba. Entonces, está flotando. Si está flotando, ¿qué igualdad se cumple? Peso igual empuje. Peso igual empuje. Esa es una igualdad que se cumple. ¿Sí? Acuérdense, si está flotando, peso es igual a empuje. Ahora, el peso de la esfera es 2,5, ¿sí? Lo sabemos, el peso lo conocemos. El empuje, ¿lo conocemos? Es igual. Muy bien, el empuje lo conocemos porque es igual. Y sabemos que el empuje es igual a B por el volumen de cadena por la densidad, ¿está bien? Del fluido. Claro. Bueno, entonces, ¿la densidad del fluido la sabemos? Sí, 1,025. Muy bien, 1,025. El empuje lo sabemos porque es igual al peso. ¿Cuál es el valor que necesitamos saber? El volumen. El volumen sumergido. El volumen sumergido. Emergente. Claro, nos pide el volumen emergente, pero nosotros podemos calcular el volumen, ¿cuál? El sumergido. El de la carena. Claro, el volumen de carena, que es el volumen sumergido. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, el volumen sumergido va a ser igual a ¿qué? Al peso dividido la densidad del fluido. Al peso, que es igual al empuje, dividido la densidad del fluido. Entonces, tenemos el peso, vamos a ver el valor del peso. Peso es igual a 2,5 toneladas. Y el volumen sumergido, fíjense que sale de acá, ¿no? Volumen, paso del término de la densidad hacia el otro lado, está multiplicando, pasa dividiendo, va a ser, el volumen va a ser igual al empuje sobre la densidad. Como peso es igual a empuje, va a ser el peso sobre la densidad. Entonces, va a ser el peso dividido la densidad. ¿Sí? ¿Y en qué valor nos queda? El volumen es, peso es tonelada. Tonelada dividido, voy a escribir más abajo por acá. Es tonelada dividido tonelada sobre metro cúbico. ¿En qué me queda? ¿Qué unidad queda? Metro cúbico. Claro, con este se tachan, se cancelan, tonelada con tonelada se va y el metro cúbico que está abajo pasa arriba. Entonces queda unidad metro cúbico. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, este es el valor de ¿qué? ¿Del volumen de qué? Sumergido. Es el volumen sumergido. Volumen sumergido, o sea, lo que tenemos abajo, de la línea de flotación hacia abajo. ¿Sí? ¿Nosotros cuál queremos conocer?
Que está arriba. Que tiene que emerger. El que tiene que emerger. Entonces, el volumen que emerge va a ser igual al volumen total, ¿sí? Que lo tenemos acá. El volumen total de la esfera es este. ¿Sí? Va a ser Claro, igual. menos el sumergido, ¿no? Menos el volumen sumergido. Y este es el resultado del ejercicio 2. El volumen que emerge es 1,75 metros cúbicos. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Esto es más o menos un poco para que agilicen con Arquímedes. Ahora van a ver que hay un par de ejercicios más. Eso se los dejo para que ustedes trabajen. Pero la idea es que lo vayan agarrando de a poco. Tenemos tiempo. Vamos a retomar con esto después de las vacaciones. Sí, pero bueno, ya que no pueden salir los sábados y se de joda, cuando estén aburridos, dice, bueno, ¿qué puedo hacer hoy? Bueno, me voy a poner a hacer ejercicio de Arquímedes, qué divertido que es. ¿Sí? Así que se los dejo. Y bueno, no quiero seguirme andando mucho más con esto, hay que agarrarlo, hacerlo tranquilos y bueno, que lo vayan viendo y que sepan, o sea, sí les dejo en claro algo, si ustedes quieren ser ingenieros navales tienen que saber por qué flota un barco. ¿Está bien? Profe, Sí, ¿viste los ejercicios para el parcial del 3? ¿Esa guía de sí. repaso hay que entregarla o la practicamos nosotros nomás? La guía de repaso, ¿cuál de todas? La que estaba subiendo en la última clase que tenía 24 puntos, que habla de ¿La la de órbita preguntas tipo para el parcial? y esa. Sí, no, esa es una guía que ustedes tienen como para que tengan una idea de cómo va a ser el examen, ¿sí? Qué puntos se van a tomar. Pero no la tienen que presentar, eso es para ustedes. Ah, ok, gracias. No, de nada. Hay que agregar ahora, ¿sí? Que algunos ya me lo reclamó hoy, las preguntas relativas a los trabajos prácticos, ¿sí? ¿Está bien? Son esas preguntas tipo más las que vienen de trabajos prácticos, que ahí Joaquín me dijo que está terminándolas. Oye, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, tienen esto, van a tener